Sí, pero las tareas las pueden hacer entre hoy y el fin de semana, sí. Esta semana. Ingeniero, pero ahorita todo el país está en rojo. Es raro la parte del país que esté en verde, la verdad. Correcto. Sí, sí. Ahora sí Así que como dijo quiero Yamatei, ganar, ya ¿no? no, cero mascarillas, todo el mundo haga lo que quiera, si se cubre o no, ¿cómo se dice? Sí, Sálvese quien ahora pueda. muchachos de los de Adenca que se pongan vivos, pues, porque ni modo que no vamos a regresar. Sí, la verdad que sí, ingeniero. Regresamos No puede ser todos, de que las otras escuelas agrícolas ya hayan regresado, ya regresó la Politécnica, ya regresó el Zamorano, ya regresó la ERTI, nosotros no hay para cuándo. tenemos que irnos de regreso. Cuando quiera se puede. Solo nosotros andamos afuera entonces. Bien, entonces hay que regresar, muchachos, y todos están Sí, de hombre, acuerdo en pero regresar. porque sí, pero uno se pone en Pues vivos, sí, hombre, y ahí van a terminar haciendo lo que quieran. es lo que peleamos siempre, Inge. Ya todos Hasta nuestros regresaron. papás están de acuerdo. Peleamos Una y cosa no es de hacen que, nada, hombre. ingeniero, una cosa es que no se esté peleando y otra cosa que nuestras autoridades no les guste hacer nada. Es muy diferente. Sí, tienen que, por eso Pues si tienen que no les estar en la salgo reunión del obligado, claustro. hombre. Por eso es que va a ser esa reunión con el claustro, me estaban diciendo, pero ustedes ni enterados están. Sí, Hombre, sí, los de Adenca no me informan Sí, nada. hombre, no hay comunicación de Adenca. Ay, juela. Sí. Pensé que ustedes ya estaban enterados y estaban. Tal vez un regresado como presidente no les caería bien. ¿Un qué? ¿Un cambio? ¿O no? Alguien como Jesús Villagrán. Ah, sí, fijo. Jesús Villagrán lo propongo para presidente. La huelga. Jesús Villagrán, ¿qué opinas al respecto? Yo opino, dije, de que la verdad es que las autoridades dicen que escuchan, pero en realidad no actúan y allá es una robadera de piso que hay. Sí, va. Confirmo. Jesús Villagrán es primo deportivo. ¿Dónde está el dinero? Jesús Villagrán hay que poner de presidente, muchacho. Yo siempre lo he Por eso dicho. es clave la reunión con el claustro, muchachos. Tienen que estar ahí pendientes. Sí, Pero bueno. deberían preguntar ahí que si se puede estar nosotros presentes. Bueno, no nosotros, sino que los de Adenca presentes en la reunión. No, si es que la reunión la solicitó Adenca. La reunión es de Adenca con el claustro. Pero no, es que no nos dicen nada, ¿ya vio? Bueno, hay que estar pendientes entonces. Bueno, muy bien. Yo creo que ya estamos la mayoría, jóvenes. Vamos a empezar. Yo sé que ustedes tienen que hacer varias cosas por ahí. Tienen que estar también preparados para la tarde. Muy bien, vamos a ver, por favor, no se les va a olvidar marcar su asistencia en la plataforma. Inge, Sí, adelante, Carlos. disculpe, no sé si ya le habrá llegado mi asistencia, es que yo fui el que tuve problemas la clase pasada y no sé si las anteriores también. Vamos a ver. Cuestión de... No me ha llegado la de hoy. Qué raro porque supuestamente ya me tiró a mí que la mandé. ¿Sí? Vamos a ver la de otros días. Tampoco me la registra. En ninguna tengo registrada asistencia, Inge. Bueno, ahorita voy revisando dos. La del 26 y la del 24. No tenés. Y la del 22. Tampoco, ni una te registra. ¿Será que la estás enviando bien? Sí, le doy enviar y todo, y sí me parece que la mandé. Ingeniero. ¿Sí? Ingeniero, tal vez el problema es de que después de que se manda la asistencia, ahí en la pantalla aparece abrir tarea. Si no abren tarea, no se les va a registrar en Classroom. O sea, en el formulario como tal sí está, pero en Classroom no va a estar registrado.
Eso sí es Tienen cierto. que poner como entregar tarea primero. Entregar tarea primero, después se envían. Sí. El formulario, si no, no se las va a registrar. Muy bien. Por cierto, ya estoy compartiendo pantalla. ¿Logran ver bien? Correcto. Correcto, Así ingeniero. es, ingeniero. Muy bien. Vamos a ver. Por aquí tenemos. Muy bien. Pues vamos a platicar un poco sobre las características que determinan la calidad del agua de acuerdo a su uso. Algo muy importante cuando yo voy a hacer uso de un agua en específico es evaluar sus características. Hay que tener claro que, por ejemplo, las características que tiene un agua potable no son las mismas características que tiene el agua para recreación y las mismas características que tiene el agua para uso agrícola, ¿verdad? Son características muy distintas. Yo en la mañana les platicaba a sus compañeros que un ejemplo muy interesante sobre el uso que se le puede dar a un agua es el lago de Amatitlán. Algunos ya han tenido la oportunidad de estar cerca de ese lago y se van a dar cuenta que de hecho es un lago pues, muy contaminado, tiene muchas algas. Esto se debe a la gran cantidad de residuos que han sido descargados en este cuerpo de agua. Y la verdad, pues el agua que ahí se tiene no puede ser en algún momento consumida por seres humanos. Y en el caso de recreación, pues ya es muy difícil que alguien pueda nadar en ese tipo de agua, ¿verdad? Porque están muy contaminadas. Pero no significa que no se pueda usar para riego. Entonces, depende mucho de las características que tengan las aguas, pues así hace el uso que se les puede dar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que evaluamos en un agua? Pues existen 3 tipos de parámetros. Los primeros parámetros que podemos mencionar son los parámetros físicos. ¿Qué son los parámetros físicos? Pues bueno, como la temperatura, el olor, sabor, turbiedad, color, el potencial de oxígeno de reducción y los sólidos, tanto suspendidos, disueltos, sedimentales y totales. De hecho, pues existen aguas que en algún momento el olor no puede ser muy agradable para alguien que en algún momento quisiera consumirla, pero tal vez el olor no es un impedimento para usarla para riego, ¿verdad? También puede darse el caso del color. El color, pues, también en algún momento puede ser como que si un parámetro, una característica de rechazo del agua, ¿verdad? Pero ya evaluándolo en cuanto al uso que se le quiera dar, pues puede ser que no sea un problema. Hay quienes, por ejemplo, pues tienden a consumir un tipo de agua salobre. En algunos lugares del país se da eso, que hay aguas que tienen un poco de carbonatos de calcio y magnesio, y claro, pues le dan un sabor distinto al agua que normalmente consumimos, pero no significa que sea mala, el agua es buena, ¿verdad? Siempre y cuando se encuentren los parámetros permitidos. Aparte de los parámetros físicos, tenemos los parámetros químicos. Los parámetros químicos, pues, pueden ser una gran cantidad de elementos que yo puedo evaluar. De hecho, cuando uno evalúa una agua, pues trata de tomar la mayor cantidad de este tipo de parámetros. ¿Por qué? Porque pueden haber aguas que sean ricas en todos estos elementos que están acá, que si ustedes lo logran visualizar, son elementos importantes en la parte nutricional de los cultivos, como por ejemplo, en el caso de los nitratos y nitritos, calcio, magnesio, ¿verdad? En algunos casos también se ven aquí algunos fosfatos que son importantes para el tema de nutrición vegetal, ¿verdad? Eso es muy importante. Y claro, pues no solo son parámetros químicos que son elementos, por ejemplo, que son los más comunes relacionados con la parte nutricional, sino que también pueden haber otro tipo de elementos o de metales pesados, como los que se mencionan acá. Y vale la pena mencionar, por ejemplo, el arsénico y el plomo.
Estos dos elementos han provocado serios estragos. Por contarles un ejemplo, hace unos 25 años, en una parte de la zona de la ciudad de Guatemala, pues se perforaron unos pozos. Y al inicio, pues la gente empezó a hacer uso de esos pozos, ¿verdad? Y no hubo ningún problema. Pues después de pasar unos meses, pues la gente empezó a sufrir problemas de salud y llegaron a detectar al final que lo que había en el agua era arsénico. Entonces fue un gran problema en su momento porque le exigieron a las personas que habían autorizado el sistema de abastecimiento de agua potable si habían hecho los análisis respectivos. Y muchas veces nosotros, pues es como que si cuando vamos a pedir, por ejemplo, un examen de sangre, muchas veces pues nos conformamos con lo que es el resultado de ese examen de sangre, pero puede ser que necesitemos un examen, por ejemplo, de orina, de heces, una radiografía de pulmones. Al final, entre más completo sea nuestro estudio, un mejor panorama vamos a tener. Y como les menciono, en esa ocasión, esa situación fue bien complicada. De hecho, no sé si ustedes conocen ese lugar que se llama Tierra Nueva. Aquí en Guatemala es una colonia que se llama Tierra Nueva. Ahí fue donde se perforaron los pozos y se tuvieron los problemas, ¿verdad? Y no digamos con el plomo, ¿verdad? También se veía en algún momento tener como que sí, pozos donde el contenido de plomo puede ser elevado y puede causar daños. Claro, alguien me puede decir, pero mire, si no se la no es agua para que la consuman los seres humanos, puede tener plomo, porque yo la voy a usar para arriba, sí, pero recuérdense que muchas veces se quedan trazas, por ejemplo, en los cultivos, ¿verdad? Que en algún momento la persona viene y los consume. O imagínense si es con fines recreativos. Claro, alguien va a decir, sí, yo no voy a tomar de esa agua, pero uno cuando está en una piscina, cuando está ahí nadando, está en un lago, quiera que no, sin querer, pues uno puede tomar un poco de esa agua y le puede causar un serio daño a la salud, ¿no? Hay otro tipo de parámetros químicos orgánicos. Principalmente acá se mencionan los biocidas. Hoy en la mañana platicaba con William Sandoval, él es de Petén, y él nos platicaba de ese ejemplo que había sucedido en el río La Pasión, en Petén, que pues algunas industrias de palma tenían en algunos lugares unas famosas aguadas o norias, que son reservorios que se construyen con retroexcavadoras con el fin de aprovechar el manto freático, pues ellos ahí aprovechaban para trabajar sus mezclas con agroquímicos. El problema fue que el río se desbordó, se contaminó con este tipo de biocidas y causó un fuerte daño a la flora y la fauna. Él pues menciona en su momento que ellos pues recogieron algunos pececitos que andaban ahí bogando, se los llevaron, pero eso es complicado. O sea, si ustedes ven un animalito de estos que está ya digamos que moribundo, pues no es buena idea en algún momento consumirlo, ¿verdad? Entonces, es importante, por ejemplo, si ustedes están trabajando para una organización que tiene que ver con el grado de contaminación de las fuentes hídricas, es importante que se hagan los análisis respectivos. De nada. Porque no solo voy a mostrar un agua con fines de riego, puede ser que alguien más adelante, y vale la pena mencionarlo acá, tenga que mostrar el agua, por ejemplo, para uso potable o para fines recreativos, ¿verdad? Eso es muy importante. O que en algún momento tenga que ver con algunos estudios que tengan que ver con la preservación de la fauna y la flora. De hecho, entre los parámetros químicos orgánicos se habla mucho de la DBO5 y la DQO, que son parámetros que están aquí abajo, miren. Estos parámetros se utilizan mucho para ver el grado de contaminación de las aguas. Por ejemplo, si yo tengo una descarga de un residencial, puede ser una descarga que tenga alto contenido, por ejemplo, de heces fecales. Entonces, esa agua, pues, contaminada con heces fecales, pues en algún momento tiene un valor de DBO5. La DBO5 es la demanda biológica de oxígeno durante 5 días. Entonces, si yo vengo y descargo un agua, por decirles, con un alto grado de contaminación de heces fecales,
y esa agua recorre un tramo en un río que tiene, por ejemplo, 8 o a 10 kilómetros, es muy probable que el grado de contaminación de esa agua al recorrer esos 10 kilómetros se reduzca. O sea, realmente estoy logrando un proceso de recuperación. ¿Por qué? Porque esa materia orgánica, al estar en contacto con el agua, con una temperatura, digamos que favorable, y también la propagación de bacterias y microorganismos, pues al final la desintegran esa materia, ¿verdad? Y el agua pues queda libre de ese contaminante. Y las características de la misma mejoran. El problema es cuando nosotros usamos algún tipo de compuesto químico que no es tan fácil de remover, ¿verdad? Hay compuestos que en algún momento el efecto va a ser inmediato sobre la persona, pero hay compuestos que van a llevar mucho tiempo para causar un efecto. Se han estado llevando a cabo estudios donde hay comunidades en donde los niños tienen, por ejemplo, algún tipo de deficiencia o tienen algún tipo de problema físico, pero ¿y eso a qué se lo atribuyen? Y en algunos casos, pues no lo han encontrado tan fácilmente, digamos que con unos estudios preliminares, sino que ya después al analizar, por ejemplo, las aguas que han consumido, el tipo de alimentos, si han usado algún tipo de producto bioquímico, pues se han dado cuenta que eso es lo que ha causado efectos negativos. De hecho, no quiero salirme mucho del tema, pero todas las personas que viven abajo de una antena de telecomunicaciones dice que sufren mucha radiación y en algún momento su descendencia, los hijos que ellos tengan, pueden sufrir algún tipo de trastorno mental. Entonces son estudios que se han ido dando, ¿verdad? Y que a la larga pues también nos van orillando a hacer estudios más completos de este tipo de componentes. Y claro, otro parámetro, ya hablamos de los físicos, de los químicos, pues son los biológicos o microbiológicos, que es una serie de organismos patógenos que podemos encontrar en el agua, ¿verdad? Principalmente los que les cito yo acá, que tienen que ver con la presencia de Escherichia coli, salmonelas, ¿verdad? Y en algunos casos rotavirus, como los más importantes de esta lista de 14 elementos que yo les presento. Pues este tipo de patógenos pueden causar serios daños. Por mencionarles un ejemplo, yo me recuerdo que una vez andaba recorriendo unas fincas y pasamos por un riachuelo. Yo recuerdo que el riachuelo se veía cristalino. Claro, no tomé agua, únicamente lo que hice fue lavarme las manos, me las sequé y luego como andaba caminando y era un lugar con mucho calor, yo me pasé la mano por la boca para secarme el sudor. En ningún momento ingerí el agua. Y si les contara, pues me logré llegar a enfermar por 5 días, imagínense. 5 días con diarrea estuve, pero fue por el grado de contaminación. Entonces muchas veces no siempre el color nos va a indicar si un agua está contaminada. Puede ser que en algún momento ya exista algún tipo de contaminación y no sea detectable visualmente. Otra experiencia que también les platicaba a sus compañeros hoy en la mañana es que hace muchos años, hace unos 25 años, por ejemplo, aquí en la colonia que yo vivo, hubo un grupo de personas que se enfermó seriamente el estómago. Y lo que pasó fue que un grupo de personas con mala intención, pues, tiraron un perro muerto en el depósito de agua. Entonces este perro se descompuso dentro del depósito y esa agua llegó a todas esas casas. Me recuerdo, era el sector 3 de la colonia donde yo vivo y las personas se enfermaron muy seriamente. Entonces ahí es donde interviene ya el Ministerio de Salud y dice, bueno, ¿y quién está monitoreando? ¿Quién está sacando los parámetros químicos, físicos y biológicos? Entonces es importante que cuando yo utilice un agua para río, pues haga este tipo de estudios. ¿Dónde me pueden hacer este análisis de agua? Bueno, puede ser en la escuela, si no estoy mal. También está la Facultad de Agronomía a través de UIGER, o también en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, también les pueden hacer el análisis de agua. Y si no estoy mal, también tienen laboratorio la Facultad de Ingeniería en la Universidad de San Carlos. Hay algunos laboratorios privados como Anilab o Analab que también ellos pueden hacer este tipo de estudios. Son estudios que su precio oscila entre 300 a 500 quetzales. De hecho, los de 500 quetzales son los que son más completos y me ofrecen más detalle de las condiciones de un agua.
Entonces, algo muy importante de tener en cuenta es que sepamos qué es una fuente de agua. Y una fuente de agua son todas aquellas fuentes que en determinado momento pueden utilizarse para un servicio o un abastecimiento público. En nuestra región, en nuestro país, pues hemos sido muy bendecidos. Hay regiones a nivel del mundo, que principalmente en África, que os ven muy limitada su acceso al recurso hídrico. De hecho, vean ustedes el color que tiene el agua que está consumiendo este niño. Tiene muchos residuos. Imagínense, esta es una fuente de contaminación de parásitos, ¿verdad?, que en algún momento pueden causarle serios daños a un niño y a un adulto, no digamos también, ¿verdad? Entonces es importante pues tener bien presentes esas bases conceptuales. Pero bueno, hablemos del agua para uso agrícola. De hecho, durante muchos años, para determinar la calidad de agua para uso agrícola se tomaban en cuenta únicamente dos variables: relación de absorción de sodio y conductividad eléctrica. Con eso yo podía determinar la clase de agua, ¿verdad? Claro, es importante tener en cuenta que existen sales comunes en el agua de riego, principalmente cloruros, sulfatos y carbonatos, ¿verdad? Estos carbonatos a la larga pues pueden ser una fuente en la parte nutricional. Claro está que el exceso de este tipo de componentes como cloruros, sulfatos y carbonatos pueden llegar a alterar el pH. Si la concentración es alta de sales en el agua de río, pues lógicamente en poco tiempo la alteración del pH se va a ver. Tal vez no sea tampoco muy alta este tipo de sales que componen el agua. Y en algún momento, pues, no puede ser que se muestre un cambio en el pH del suelo en el primer año, sino que a lo largo de unos 5 o 8 años ya pueda encontrar yo efectos de estas sales en el agua de riego, ¿verdad? Algo muy importante es que si yo voy a usar agua para otros usos, pero principalmente para ganado, para aves, y si esas la van a consumir, pues tienen que ser aguas que estén bajas en salinidad, ¿verdad? Podría decirnos la teoría, que de hecho yo por aquí bajé un cuadro, ¿verdad?, en donde dice que todavía de 11 microsiemens por milímetro pueden ser accesibles, menores de 11. Arriba de 11 ya no se consideran aptas. Entonces, si yo voy a darle de beber agua a un hato de ganado, o voy a tener un lote de aves, pues no solo es que tenga yo la fuente y que tenga la capacidad de abastecerme bien, sino que si les voy a dar de beber esa agua, tengo que hacer un análisis, porque la salinidad muy alta puede provocar estragos muy fuertes en la salud de los animales. Claro, existen también, por ejemplo, parámetros para cada tipo de uso. Aquí les puse un ejemplo en el caso de la preservación de la flora y fauna, ¿verdad? Cómo estos parámetros, por ejemplo, de pH, tienen que estar dentro de un rango establecido. Depende si es agua fría o agua cálida, del tipo dulce, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, tienen pHs, digamos, que están entre 6 a 5.9, ¿verdad? Perdón, de 6 en promedio, pero pH de 6 a 9. Y en el caso de las temperaturas, pues más o menos que estén dentro de las condiciones naturales, ¿verdad? Puede ser 3 grados más a la máxima. Ahora bien, alguien me va a preguntar, pero ¿cómo así que la temperatura del agua puede afectar una región? Pues puede afectarla. En el caso de los ingenios, por ejemplo, ellos descargan aguas a temperaturas muy altas. Bueno, no las descargan ya, pero podían descargar aguas a temperaturas por arriba de los 60, 70 grados centígrados. Entonces ellos, antes de descargarla, por ejemplo, en una fuente natural, lo que hacen es que la pasan por unos enfriadores y logran reducir, por ejemplo, la temperatura de un agua, diríamos que hasta los 28 o 25 grados centígrados antes de descargarla. Porque descargarla muy caliente puede en algún momento hacer algún daño, ¿verdad? Y así ustedes pueden irse dando cuenta cómo tienen que estar los rangos adecuados de oxígeno disuelto, sulfuro de hidrógeno, hierro, manganeso, aluminio, níquel, y en el caso también de coliformes fecales, ¿verdad? Que también necesitamos
por ejemplo, manejar concentraciones bajas. Hay quienes, por darles un ejemplo, lo que hacen es que recopilan todo el agua de los residenciales. Por ejemplo, eso se ve mucho en los residenciales que se acaban de construir, que dicen entre los beneficios que tiene la notificación al residencial, que dice en muchos casos, se cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales. Muchas veces dice así, no dice tú, ¿y eso qué? Pues bueno, recuerden ustedes que en el caso de un residencial donde hay descargas fuertes de aguas grises, pues esas aguas en algún momento se tienen que recoger en un solo punto y hacerle un tratamiento previo antes de descargar. O sea que el agua puede estar con un grado de contaminación de 8 miligramos por litro de DBO, y en la planta de tratamiento pues se logra reducir de 8 a 3 miligramos de DBO por litro. O sea, existe un tratamiento previo. O sea, ya existen en algún momento equipos, instalaciones que me ayudan a reducir esa carga de contaminación, ¿verdad? Y claro, los israelitas, si ustedes me preguntan qué hacen, ellos vienen, toman todas las aguas. Imagínense, si hubiera un israelita ahí en la escuela, él seguramente propondría recoger todas las aguas grises de la escuela, hacer un tratamiento previo, luego mezclarla con agua de pozos y regar los cultivos. Eso lo harían ellos, y eso lo hacen ellos allá. A mí me consta, ellos lo hacen. Claro, nosotros todavía no hemos llegado a ese punto. ¿Por qué? Porque no hemos tenido tanta necesidad del recurso. En el caso de ellos, que son unas zonas bastante desérticas, pues ellos hacen esa combinación. Recogen aguas de las zonas residenciales, las descontaminan un poco, las mezclan con agua de pozo para poder abastecer el requerimiento de los cultivos. Interesante, ¿verdad? Imagínense, alguien me va a decir, Inge, pero esas aguas, quiera que no, llevan cierto componente de nutrientes y nos pueden ayudar a desarrollar bien los cultivos. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Algo muy importante es que siempre tenemos que estar buscando la mejora en la productividad, en técnicas, o sea, buscar mejores, por ejemplo, aspersores o rociadores, nivelar tierra, ¿verdad? Hacer algún tipo de combinación, puede ser más adelante, entre las aguas de la descarga ya tratadas con agua de pozo. Incluso establecer más sistemas de regadío presurizados que tienen que ver con sistemas por goteo, por microaspersión. También la gestión tiene que ser importante, o sea, no solo tengo que tener el equipo, las instalaciones, ¿verdad? El personal capacitado, sino que también tengo que gestionar bien para que eso funcione, ¿verdad? Muchas veces se tiene todo lo que les mencioné, pero el que gestiona o el que organiza no es bueno y no logra una buena coordinación y no se cumplen los objetivos. Entonces, por eso es que muchas veces le dicen a alguien, mire, usted lo tiene todo y esto está saliendo mal. Por ejemplo, cuando uno trabaja en una empresa, si a uno le dan los recursos y le dicen, mire, usted lo tiene todo y esto está saliendo mal. Entonces, el problema aquí no es que le haga falta insumos, no es que la gente no tenga el conocimiento, sino que usted no está haciendo una buena gestión. Entonces, eso es importante. Lo otro es que a nivel institucional existe un marco de parámetros. O sea, qué es lo que está permitido y qué no. Y eso es importante. Más adelante, estoy seguro que ustedes van a tener que ver mucho con este tema y se van a dar cuenta que la parte institucional hay que considerarla. ¿Por qué? Porque ahí están las normativas y tenemos que cumplirlas, ¿verdad? Y en la parte agronómica, pues también hablemos de, por ejemplo, de tener cultivos que sean más resistentes a un tipo de agua, ¿verdad? Que sean también en algún momento, pues, con mayores rendimientos, ¿verdad? Y que en algún momento, pues, también nos ofrezcan condiciones favorables para la nutrición de nuestra población. Entonces, no podemos también solo venir y agarrar una variedad o un híbrido que sea resistente a la sequía, que sea resistente a un tipo de suelo, que sea accesible para regar en alguna área, sino que también hay que ver qué le ofrece a nuestra gente en cuanto a la parte nutricional. Bueno, pues entonces existen clasificaciones de agua según la salinidad que tienen que ver, por ejemplo, con la conductividad eléctrica y la relación de absorción de sodio, ¿verdad? Eso es muy importante. De hecho, existen rangos, ¿verdad?
existen rangos que, por ejemplo, tienen que ver con la toxicidad y la salinidad. De hecho, podríamos decir que para una restricción nula, estamos hablando, por ejemplo, de valores que estén por abajo de los 700 microsiemens por centímetro en conductividad. Para grados de restricción ligero a moderado, entre 700 y 3000. Y para una restricción alta, pues cuando tengamos aguas mayores de 3000. Eso es importante considerarlo, ¿verdad? Es muy importante considerar eso. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos un agua con una alta cantidad de sales, puede relacionarnos problemas muy serios. Pero para esto, quiero mostrarles mejor este cuadro, o monograma se le llama. Este monograma es el monograma de Riversdale, editado por USTA en 1962. Cuando uno va a un laboratorio y lleva una muestra de agua con fines de riego, les van a decir, mire, su agua es de la clase C1S1 o su agua es de la clase C2S2. Y uno dice, ¿y qué me quiere decir con eso? Entonces va a venir el laboratorio y dice, sí, porque mire, cuando hicimos el análisis, su agua tuvo una conductividad de 150, una conductividad eléctrica de 150 y una relación de absorción de sodio de 5. Entonces, 155. Ah, sí, me dio un agua categoría C1S1. Cabal, aquí no tengo el puntero. Pero de repente, los datos de conductividad y relación de absorción de sodio les dio por acá, C3S3. Porque el laboratorio, cuando ustedes les entreguen la muestra, su cuadrito, clase de agua C3S3. Entonces, ¿qué? ¿La puedo usar o no la puedo usar para riego? Veamos. Aquí hay algo interesante. Es importante, aparte de tener en cuenta la conductividad, que también tengamos la relación de absorción de sodio, que es la variable que se toma acá. El eje de la Y, ¿verdad? Y en el caso de las ejes de las X, con la conductividad, porque esos son los dos parámetros que intercepto y determino la clase. Pues alguien me va a decir, ¿y cómo determino la RAS? La RAS es igual a los miniquivalentes de sodio divididos la raíz cuadrada de la sumatoria de los miniquivalentes de calcio, magnesio, partido 2. Y de hecho, pues hay quienes también en algún momento les pueden solicitar el porcentaje de sodio soluble, que es igual a la sumatoria de miniquivalentes de sodio partido la suma de cationes. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de un agua C1, el agua C1 dice una conductividad de agua de baja salinidad. O sea que aquí el agua puede usarse para riego en la mayor parte de cultivos. Es un agua muy buena. Un agua de salinidad media, que es una C2, pues dice que puede usarse el agua siempre y cuando haya un grado de moderado de lavado. O sea, yo lo puedo usar, ¿verdad? Pero ya tiene un cierto grado alto de sales. Entonces tengo que en algún momento hacer algún lavado con ácido sulfúrico, por darles un ejemplo. Un agua altamente salina es una C3. Entonces, si ustedes van a regar áreas que se van a encharcar o que va a haber mal drenaje y no van a hacer lavado, ahí van a tener problemas de salinidad. Yo diría que aquí ya se pone serio el asunto, yo no recomendaría usar esta agua C3. Y agua muy altamente salina, casi la del mar, no es apropiada para riego. No rieguen con ese tipo de agua. Van a dañar seriamente el cultivo y la fertilidad del suelo. Pero como también hay otra variable que va combinada, que son las famosas S. La S1 es una agua baja en sodio y puede usarse para todo tipo de riego. En el caso de la S2 es un agua media en sodio. Entonces, aquí dice que la S2 se puede usar, pero en suelos de textura fina puede representar un peligro considerable. Y no digamos una S3, es una S3 alta en sodio. Entonces, aquí hay niveles tóxicos de sodio intercambiable, ¿verdad? Y no digamos la S4, esa es inadecuada para el riego. Entonces, alguien me va a decir, Mije, entonces, según el monograma de Riversdale, diríamos que podemos usar la C1, S1,
C2S1, C2S2, esta ya es un tipo especial de manejo, y una C1S1. Miren, estas 4 podrían ser, aunque si tendría que descartar una de estas 4, descartaría esta y me quedaría con estas 3. ¿sí? Si ustedes andan por cualquiera de estas otras clases, el agua con mucho problema. No se la recomendaría. Gracias a Dios, pues, nosotros acá en Guatemala, pues, tenemos muy buenas calidades de agua. ¿Verdad? De hecho, pues, quiero que trabajemos un ejercicio. Si yo tengo una conductividad eléctrica de 320 microsiemens por centímetro y tengo valores de cationes, por ejemplo, en calcio de 0.07, magnesio 0.67, sodio 1, ¿qué valor de RAS tendría y qué tipo de agua me daría la clasificación del monograma de Riversay? Por favor, anoten eso. Anoten esos datos y vamos a hacer un cálculo. Les voy a dar unos segundos para que los anoten. Y vamos a elegir a alguien al azar para que pueda apoyarnos con la resolución del ejercicio. ¿Cómo van? ¿Ya los anotaron? Ya, Inge. Bueno, entonces, vean, si yo tengo que calcular la RAS, díganme qué valor les da. Si tienen un valor de mini-equivalentes de sodio de 1, dividido la raíz de las sumatorias de los mini-equivalentes de calcio, que es 0.07, más los mini-equivalentes de magnesio, que es 0.67, dividido 2, raíz cuadrada, y eso divide los mini-equivalentes de sodio. Díganme cuánto les da el valor de RAS. Gracias, 1.64. ¿Y si les pidiera el porcentaje de sodio soluble? Que en este caso los microequivalentes de sodio son 1, y la suma de cationes, si no estoy mal, les da 1.80. ¿Vean? La suma de los cationes les da 1.80. Y el sodio tiene un valor de 1. ¿Qué valor de 0.55, 0.56 por ahí. 0.55, o sea, el 55% o el 56% tenemos de sodio soluble, ¿verdad? Bueno, ahora, si yo les muestro el monograma de Riversay, ¿qué tipo de agua les da? Aquí está la conductividad eléctrica, que eran 320, y tenemos una RAS, según ustedes me decían, de 1.64. ¿Qué valor qué tipo de clase de agua les da? Muy bien, C2S1. Ok, excelente. Entonces, tengo que revisar esto. Entonces, C2 dice, agua de salinidad media. Puede usarse siempre y cuando haya un grado moderado de lavado. Un ácido sulfúrico, les recomiendo. En casi todos los casos, sin necesidad de prácticas especiales de control de salinidad, se pueden producir las plantas moderadamente tolerantes a las sales. C2. Y la otra es S1. En cuanto al sodio, dice que es un agua baja en sodio. Puede usarse para riego en la mayoría de suelos, con poca probabilidad de alcanzar niveles peligrosos de sodio intercambiable. No obstante, los concilios sensibles, como algunos frutales y aguacates, pueden acumular cantidades perjudiciales de sodio. Entonces, siempre hay que estar monitoreando, vamos a ver cómo está mi suelo, porque recuérdense que el suelo es un depósito. Entonces, si en ese depósito yo estoy incorporando sales a través del agua, en algún momento puedo alterar el pH. Y alterar el pH significa que la absorción de mis cultivos ya no va a ser eficiente.
Muy bien, pues yo les di estos datos, ¿verdad? Y les iba a pedir que tengan esto. Ustedes ya lo calcularon, ¿verdad? Calcularon la RAS, la clase de agua, el porcentaje de sodio soluble, las características del agua, ¿verdad? Que son C2S1. Y recomiende un cultivo. Bueno, pues en este caso pueden recomendar cualquier tipo de cultivo, aunque hagan la aclaración que si van a tener aguacate o algún tipo de cítrico, pues es bueno investigar si realmente el sodio no puede provocar algún estrago. No sé si tienen una duda hasta acá. Tenemos algunos minutos para poder... Ah, ahí te la voy a subir. Yo creo que solo... Sí, pero vean, ¿solo esto les debo o les debo alguna otra presentación? Solo esa, ingeniero. Solo esa. Bueno, entonces de una vez aquí la vamos a subir. Miren, yo vi en un grupo de WhatsApp que tenemos con el claustro que estaban consultando sobre la programación de los primeros parciales. ¿Ustedes tienen alguna noticia de eso? Porque yo no tengo esa información. No sé si a ustedes ya les mencionaron algo de eso. Solo son las otras. Después de... Perdón, fíjate que... entonces ya tenemos aquí para estudiar, mucha. El lunes 5 de abril. ¿Y qué les tocará? No les tocará sistemas. Aún no hay. Dice el martes, ingeniero. Lunes 5 de abril. Martes 6 de abril, entonces. Bueno, vamos a averiguar, mucha. Yo voy a averiguar y si me entero de algo se los puedo compartir, no hay ningún problema. Aquí está, miren, es lo único que les digo. El lunes 5 de abril, yo que sepa, es el miércoles. El 4 sería el jueves 5, ¿o no? Pues yo aquí tengo el calendario enfrente, dice el lunes es 5. Sí, vale, que es el 5. Sí. Perdón. Vamos a revisar, y todo yo les cuento. Muy bien, aquí está la presentación. Miren. Ahí les escribo. Muy bien, jóvenes, pues no hay más dudas. Quiero darles las gracias por estar presentes. Yo sé que ustedes pues tienen siempre compromiso, ¿verdad? Me pidió favor la ingeniera María Soliani que hiciéramos cambio porque ya tenía un compromiso. Por eso es que yo estoy acá con ustedes a esta hora, ¿verdad? Y lo importante pues es que en algún momento pues hemos estado en comunicación. Les deseo unas felices vacaciones, que se la pasen muy bien y cualquier consulta estamos a la orden. Que tengan una buena tarde. Igualmente, ingeniero. Gracias.